Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos a profundidad en un tema que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente, la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, y más específicamente, los rumores que han estado circulando sobre el estado emocional de Can Yaman. He visto muchos comentarios, mensajes y preguntas sobre esto, así que hoy voy a tratar de arrojar algo de luz sobre lo que estuvo pasando realmente, analizando el contexto, las posibles causas y consecuencias y la importancia de abordar estos temas con sensibilidad y responsabilidad. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades turcas favoritas. Subo contenido nuevo regularmente y tu apoyo significa mucho para mí. Ahora vamos al grano, pero esta vez con una lupa de análisis. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que cuando se juntan, no solo generan un torbellino de emociones y especulaciones, sino que también copyright representan un fenómeno cultural y mediático en Turquía y más allá. Su química en la pantalla en la serie Erkenci Pájaro Madrugador fue innegable. No era simplemente una actuación convincente, sino algo que parecía palpitar con una energía auténtica, una chispa que encendía la imaginación de millones de espectadores. Tanto que muchos fans, incluyo copyright Dome, son más menos amos con que su relación superíndice 3N trascendiera la ficción superíndice 3N. Y por un tiempo parecía que a su era. Vimos fotos juntos, escuchamos rumores sobre citas y viajes, y la esperanza de un romance verdadero florecía superíndice 3. Cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada con lupa, buscando pistas, confirmaciones, cualquier sea más menos al que alimentara la ilusión. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente de lo que vemos en las redes sociales y en las revistas. La fachada de glamour y perfección a menudo oculta complejidades y presiones que el público general no alcanza a comprender. Después copyright de un tiempo, las noticias sobre Can y Demet comenzaron a enfriarse. Los rumores de separación empezaron a circular, y finalmente, queda claro que si alguna vez hubo algo más que una simple amistad y compa más menos erismo profesional, eso ha terminado. La transición de la esperanza a la desilusión fue gradual, pero innegable. Los fans que habían invertido tanto en esta potencial relación, sintieron una mezcla de tristeza, decepción e incluso un cierto grado de resentimiento. Ahora, aqua es donde entra la parte más delicada de este vídeo, los rumores sobre la supuesta depresión de Can Yaman. Permítanme ser clara desde el principio, hablar sobre la salud mental de alguien es un tema muy serio, y no quiero trivializarlo de ninguna manera. No soy psica superíndice 3 Logan y tengo información privilegiada sobre el estado emocional de Can Yaman. Lo que les voy a compartir son las observaciones que he recopilado de diversas fuentes, incluyendo entrevistas, tanto las que concedía el mismo Can como las de personas cercanas a él, artículos de noticias, tanto de medios serios como de tabloides, contrastando la información, comentarios en redes sociales, analizando la evolución del sentimiento del público, y la percepción general que se tiene sobre su comportamiento público, considerando su imagen construida y su persona real, si es que se puede discernir. Esta es una tarea compleja que requiere un enfoque matizado y sensible. En los últimos meses, muchos fans han expresado preocupación por el estado de ánimo de Can. Algunos sea más menos alan que se le ve menos radiante y enérgico que antes. Esta observación se basa no solo en su apariencia física, sino también en su lenguaje corporal, su tono de voz y la expresión de sus ojos en apariciones públicas. Otros mencionan que ha estado más reservado y menos activo en las redes sociales, lo cual es inusual para alguien que siempre ha sido muy comunicativo con sus seguidores. Can siempre ha sido un usuario activo de redes sociales, compartiendo detalles de su vida, interactuando con sus fans y promoviendo sus proyectos. Su repentino silencio fue interpretado por muchos como una sea más menos al de que algo no andaba bien. También copyright hay quienes han notado cambios en su aspecto físico, aunque esto podrá atribuirse simplemente a cambios en su rutina o preparación para nuevos roles. La fluctuación de peso, los cambios en el estilo de vestir y otros detalles físicos han sido objeto de especulación y análisis por parte de sus seguidores. Pero, ¿cuál copyright hay de la conexión con Demet Özdemir? Aqua es donde las cosas se ponen aún más especulativas, pero también copyright donde se encuentra la clave para entender la complejidad de la situación.
Algunos creen que la ruptura, o la falta de materialización de un romance con Demet pudo haber afectado profundamente a Can. Piensen en la intensidad de su amiga en Erk. Enzi Kwai. Imaginen lo fácil que podrá ser confundir la realidad con la ficción, especialmente cuando se pasa tanto tiempo con alguien en un ambiente tan intenso y romántico. La inversión emocional en un papel, la conexión genuina con un compa a más menos cero de trabajo y la presión de las expectativas públicas pueden crear una tormenta perfecta que difumina las líneas entre la vida personal y profesional. Es posible que Can haya tenido sentimientos genuinos por Demet y que la no reciprocidad, o la imposibilidad de una relación a largo plazo lo haya desilusionado. La percepción de rechazo, la sensación de pérdida y la dificultad para procesar las emociones pueden haber contribuido a su estado de ánimo. En el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo están sujetas a una presión inmensa, horarios imposibles y la constante vigilancia de los medios. Esto puede hacer que sea extremadamente difícil mantener una relación saludable y duradera. Las expectativas irreales, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública pueden desgastar incluso las relaciones más a superíndice 3 lidas. Además, Can Yaman ha experimentado una enorme fama y atención mediática en los últimos aún más menos os. Su ascenso a la fama fue mete a superíndice 3 rico, catapultándolo al estrellato internacional en un corto periodo de tiempo. Si bien esto puede parecer glamoroso desde el exterior, también copyright N puede ser abrumador y aislante. La constante presión de mantener una imagen pública perfecta, los juicios constantes y la falta de privacidad pueden cobrar un precio emocional. La sensación de estar constantemente vigilado, la dificultad para confiar en los demás y la pérdida de anonimato pueden generar ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. También copyright N es importante recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro. Tiene derecho a tener días buenos y días malos, a sentirse triste o decepcionado, y a lidiar con sus emociones a su manera. Asa que antes de saltar a conclusiones y etiquetarlo como deprimido, debemos tener cuidado y respetar su privacidad. La estigmatización de la salud mental es un problema grave que impide que muchas personas busquen ayuda. Es fundamental crear un entorno seguro y comprensivo donde las personas se sientan cómodas para hablar sobre sus problemas y buscar el apoyo que necesitan. Dicho esto, es fundamental que tomemos en serio la salud mental. Si alguien que conocemos está pasando por un momento difícil, es importante ofrecerle apoyo, escucharle y animarle a buscar ayuda profesional si es necesario. La depresión es una enfermedad real que puede afectar a cualquiera, independientemente de su fama o fortuna. Es crucial recordar que la salud mental es tan importante como la salud física, y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. En el caso de Can Yaman, lo mejor que podemos hacer como fans es enviarle energía positiva, apoyarlo en sus proyectos profesionales y respetar su privacidad. Deja copyright mosle saber que estamos aqua para él, sin invadir su espacio personal ni presionarlo para que revele detalles íntimos de su vida. Podemos mostrar nuestro apoyo asistiendo a sus proyectos, comentando positivamente en sus redes sociales y defendiéndolo de los críticas injustas. Creo que es crucial recalcar que esta es a superíndice 3 mi interpretación basada en la información disponible y en la percepción general. No estoy afirmando que Can Yaman está definitivamente deprimido, ni estoy tratando de diagnosticarlo de ninguna manera. Simplemente estoy explorando las posibles razones detrás de los rumores y las preocupaciones de los fans. Estoy utilizando mi plataforma para generar una conversación sobre la salud mental y la importancia de la empatía y el respeto. Espero que este vídeo haya sido informativo y haya arrojado algo de luz sobre este tema tan comentado. Recuerden siempre abordar las discusiones sobre la salud mental con sensibilidad y respeto. Y recuerden que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos y emociones reales. No olvidemos que son personas con las mismas vulnerabilidades y necesidades que todos nosotros. En resumen, hemos explorado los rumores sobre la posible depresión de Can Yaman, la influencia que Demet Özdemir podrá haber tenido en su estado emocional, y la presión que la fama ejerce sobre las celebridades. Hemos analizado el contexto, las posibles causas y consecuencias, y la importancia de abordar estos temas con sensibilidad y responsabilidad. Hemos enfatizado la importancia de la salud mental y la necesidad de ofrecer apoyo a quienes lo necesitan. Recuerden que esta es a superíndice 3 una interpretación basada en la información disponible y en la percepción general. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante.
Su apoyo significa mucho para Ma. Ahora, me encantará saber su opinión sobre este tema. ¿Cuál copyright piensan ustedes sobre los rumores sobre la depresión de Can Yaman? ¿Creen que la relación con Demet Özdemir pudo haber influido en su estado emocional? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y conversar con ustedes. Quiero crear un espacio de diálogo abierto y respetuoso donde podamos compartir nuestras ideas y perspectivas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gusta Superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright, son fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades turcas favoritas. Su apoyo me motiva a seguir creando contenido nuevo y emocionante para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Cuídense mucho. Recuerden que no están solos y que siempre hay ayuda disponible. Hasta la próxima.